Comenzamos con Metrogas, esta empresa de servicios públicos más importante de la Argentina en distribución de gas. Tiene más de 2.400.000 clientes que reciben su servicio, lo que los convierte en la distribuidora más grande del país. Vamos a ver el institucional, así nos enteramos de la empresa. Dale. Detrás de la llama de la cocina, del agua caliente, de una ducha o del calor de la estufa en los días fríos, hay un equipo de especialistas dedicados a brindar un servicio seguro, confiable, sustentable y de calidad. En Metrogas, 1.300 personas cumplimos día a día una tarea profesional para que 2.400.000 hogares tengan el gas asegurado. Somos, con orgullo, la empresa de distribución de gas por redes más grande de la Argentina y de América Latina. Líder del sector energético desde nuestro nacimiento en 1992. Contamos con una red de suministro de 17.000 kilómetros de cañerías que llegan a las casas, pero también abastecen comercios, pequeñas y medianas empresas, industrias y usinas. Además, les damos el suministro de GNC a más de 325 estaciones de servicio. Abarcamos un área de distribución de 2.150 kilómetros cuadrados, que comprende 11 municipios del conurbano sur y toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para Metrogas, cada cliente es único. Brindarles un servicio seguro, confiable, sustentable y de calidad es nuestro compromiso permanente. Ok, bueno, una cosa son la categoría de usuarios, está en su mayor parte la tarifa residencial, después viene general, que es para usos no domésticos, que no tiene contractual mínima, esto es más bien en garrafa o algo así. Servicio general es donde han celebrado un contrato de servicio de distribución y transporte de gas con una cantidad contractual mínima. Esto es más bien para mí, pyme. Bueno, el GNC, a pesar de que si bien no hay venta de gas GNC, sino el servicio de distribución nada más. Y después, bueno, lo que es gran usuario firme y lo que es gran usuario interrumpible. Recordemos que el firme es una característica del servicio brindado a los clientes que no prevé interrupción, salvo en situaciones de emergencia. El interrumpible es un servicio que sí prevé interrupción, mediante el cual aviso a la empresa distribuidora del gas de cliente. Todos los servicios de distribución de gas se realizan en vaso firme, salvo los interrumpibles gran usuario ID y gran usuario IT. Que, bueno, subdistribuidores y después entidades de bien público. Vamos a los números. El acumulado del 2021 da un déficit de 3.287,3 millones de pesos. El tercer trimestre en particular arroja un superávit de 1.864,3 millones de pesos. Esto también se han, revertido quebrantos. Por el hecho se declaró en impuestos las ganancias en este trimestre positivos. En el 2020 el acumulado negativo era 1.658,1 y en este trimestre es el mejor trimestre en el sentido del uso de gas por el hecho del invierno, ¿no? Dio en particular un superávit de 1.077,4 millones de pesos. Vamos a los estados de sumas y saldos, que se ven chiquititos. Voy a tratar de agrandarlo un poco más. Bueno, tenemos que el año pasado, al final del año, hubo una revaluación de activos donde por diferentes deterioros y demás y revaluaciones de propiedad, planta y equipo, hizo que salte a un resultado integral de 11.280 o 281, pero esto no está incluido en el neto, pero sí disminuye muchísimo el patrimonio neto, ¿no? Porque esto cuando se hace el cuadro de patrimonio neto se contabiliza o se imputa. Lo que dije de los impuestos, tenemos acá que esto es un contrasiento, contra los quebrantos a imputar, y bueno, y dio 673 millones, acá se imputó. Hay mucha implicancia en el cambio de tasa,
y es por eso que el impuesto a las ganancias es muy mayor al del año pasado. Vamos a ver el cambio de tasa. Acá está el cuadro del impuesto a las ganancias. Se tiene, bueno, el efecto por inflación, que también jode bastante en la imputación final o en el costo. En este caso, el año pasado fue positivo. Después el efecto de cambio de tasa también. Tenemos 3.529 millones contra 1.839 para la reconsolidación del año pasado. Bien, seguimos con esto. El 1/7, por decreto del Ministerio de Economía, establece a los usuarios afectados que establezca a los usuarios afectados por la suspensión del servicio sean colocados en un marco de facilidad de pago de hasta 30 cuotas iguales mensuales, restableciendo el servicio en caso de llegar a faltar el pago por 3 meses consecutivos o 6 en formas alternadas. Se le corta nuevamente el servicio y o se hace un nuevo contrato o se rompe el vigente. Como consecuencia de la actualización tarifaria por debajo del incremento de precios de la economía, entre otros factores, dificulta a la sociedad equilibrar su situación de liquidez y su posición monetaria. Esto fue librado en acta cuando se estudió o cuando se analizó este trimestre. Bien, en esto tenemos 10-11. Ya vamos. Bueno, acá dije la resolución del Ministerio de Economía, 383 es el número de resolución. Habla de la cual establece que las empresas prestadoras de servicio público de distribución de gas por redes deberán otorgar a los usuarios residenciales y no residenciales beneficiados por la suspensión de corte de servicio establecida el 3/11, es decir, ¿por qué beneficiados? Porque no se le ha cortado el servicio en realidad. Planes de facilidad de pago de hasta 30 cuotas iguales, mensuales y consecutivas para cancelar las deudas que se hubiesen generado durante el plazo de vigencia del citado decreto, sin perjuicio que el usuario pueda solicitar fehacientemente ante la distribuidora su cancelación con anterioridad y en menor cantidad de cuotas. En los términos de esta resolución, la falta de pago mora en el pago de 3 cuotas consecutivas o 6 alternas por parte de los usuarios y las usuarias que hayan adherido a un plan de facilitadoras habilitará al corte de suministro. En relación a la tasa de interés aplicable, se estableció que la misma no podrá exceder la inflación, ¿no? Y ahí manda todo eso, todo el tecnicismo. Y en cuanto al acta, acá hablan de la nota 3.1 y hablan de las dificultades que tiene la sociedad para enfrentar los costos, donde están las pérdidas y el capital de trabajo negativo es más de 15.000, casi 16.000 millones de pesos, es decir, el pasivo lo supera. Si hacemos activo corriente menos pasivo corriente nos da un negativo un rojo de 16.000 millones de pesos. Bueno, los ingresos ordinarios acumulados son de 40.400,2 millones, que es una caída del 29,4%. Los costos de venta dan 32.513,2 millones, un ahorro del 27%. El margen de EBITDA sobre ventas es 2,23%. El año pasado acumulaba 8,7%, es decir, igual es poco, pero el trimestre pasado era negativo, así que hubo una mejora. Y en esto... 5,24. Acá, como vemos, el resultado operativo es menor que la depreciación, por eso hay un piquito de EBITDA computado, pero el margen operativo es negativo. El año pasado era positivo. En cuanto a lo que se refiere lo que son los costos de suministro, voy a agrandarlo esto. Hay muchos ahorros, hay ahorros de 5.000 millones, de 3.000 millones de transporte y comercialización a través de metrología, también un ahorro de
de más o menos el 30%. Venta de gas a clientes residenciales, que es el 63% del total, cae en un 24,1%, quedando la tarifa a niveles inferiores de ajuste de represión de las ventas registradas al cierre de este trimestre. Las ventas de transporte de gas por Metroenergia, 18,8% del total, siendo una caída del 41,8% por el mismo motivo que el desgloso anterior, y sumado, yo no sé por qué, o sea, hay mucho, este año hubo muchos problemas de la distribución de Metroenergia, que tuvo un promedio de un descenso del volumen más o menos arriba del 40%, y bueno, no veo una razón, un argumento como explicativo, ¿no? que dé lugar a eso. Completa el podio de las ventas los gas de venta de gas a clientes industriales, comerciales y entidades públicas, un 7,9%, cayendo un 24,7%. Desde el marque del Plan Gas, a partir del 1 de enero de este año, donde Metrogas está inscrito o suscrito, participa en para tener subsidio para distribuir el gas, no se registran más ventas de gas en las estaciones GNC, es decir, lo hace Camesa. o tiene algunos contratos que todavía quedaron así como un resabio, ¿no? Vamos a ir a la página 43, si no me equivoco. Acá vemos los ingresos ordinarios. El que más se da es por clientes residenciales, una baja de 8.000 millones. Como dije, Metroenergia hay una baja de 5.500 millones. También, cuando ahora veamos el volumen, hay una baja importante. Y después, bueno, lo demás, clientes en general es todo menor que el año pasado, aplicado ya al ajuste por inflación, ¿no? El despacho total de gas cae un 1,8% con respecto al año pasado, y el transportado por, acá lo que digo, Metroenergia es un 46,3%. Los despachos de gas entregados por orden de relevancia, tal vez lo hacen por otra vía, pero no lo dicen. Me hablo del transporte de gas a través de Metroenergia. Centrales eléctricas bajaron un 4,4%, que es el que más gas recibe. El despacho a clientes residenciales sube un 2%, ahora veo si sube o baja, acá le puse menos 2 por algo. Clientes industriales, comerciales y entidades públicas suben su despacho en un 3,9%. El volumen de gas comprado por Metrogas fue 4,3% más que el año pasado, y el gas retenido por transporte o merma de distribución es un 5,8% menos que el acumulado del 2020. Bueno, ¿a dónde vemos esto? Al final está la reseña o el resumen de este ejercicio. Acá todo el resabio de gas, es decir, lo perdido en el transporte o en la merma de distribución. Dijimos que hay un 5,8% menos de pérdida. Hay un 1,8% menos de volumen entregado por gas, y una baja de casi el 46% o más del 46% refiriéndome a Metroenergia. Bueno, el gas comprado por Metrogas aumenta un poquito, y contratado por terceros baja un tanto, ¿no? Después, viendo el desglose del volumen, donde en centrales eléctricas el máximo de gas que reciben, 43,7%, hay una baja chiquita. Bajas residenciales, no sube, como bien puse en el signo, y Metroenergia, bueno, es lo que dije anteriormente. Los gastos de administración y comercialización acumulan 8.929,6 millones, una disminución anual del 4,3%. Impuestos, tasas y contribuciones imputaron un 24,5% menos que el año pasado. Las remuneraciones totales dan 3.436 y están en el mismo nivel que el año pasado. Otros ingresos y egresos son un negativo de 128. El tercer trimestre dio un positivo de 148, por ende es una brecha de más de 360 millones por recupero en contingencia por juicio contra el Estado Nacional en 2020. Después voy a leer esto, lo que significa.
Primero vamos a hacer recorrido por los gastos, donde se tienen que los gastos de administración aumentaron y los gastos de comercialización bajaron en general. Volvemos al cuadro de gastos que incluyen los costos operativos. Los sueldos son prácticamente igual que el año pasado en el sentido imputación, y hay un ahorro en imputación en impuestos, tasas y contribuciones. Después, lo que hablé de otros ingresos, acá hay una constitución de neto de provisiones para juicios en contingencia. Constitución quiere decir que se pone más plata por el hecho de haber hecho, bueno, se tiene una plata ya reservada, ponele, qué sé yo, 300.000 pesos. Si el gasto fue mayor, entonces se debe constituir esa provisión para hacerse cargo, ¿no? Porque, por ejemplo, si en este caso dio 513.000 pesos el gasto ese que se tuvo en los juicios. El año pasado se proveyó, por ejemplo, 300.000 y se salvaron 66 millones, para decir algo. Y bueno, la respuesta al argumento, hablan de estos 128 del presente ejercicio. Esta variación se debe a la existencia de cargos en el 2020 correspondiente a la contingencia por el juicio contra Estado Nacional, es decir, hubo un recupero por esos cargos y no se repite en el 2021, por lo cual se tuvo que constituir la provisión. Bien, los resultados financieros generaron un positivo de 1.400 millones. El tercer trimestre tuvo una pérdida de 3.571,9 millones. Esto es el motivo por el cual el resultado es positivo en este trimestre. La deuda financiera bruta alcanza los 14.930,7 millones, una baja del 18,7%. Primero, también hay una refinanciación importante con Unibanco Nassau Branch, que ahora después vamos a decir, siendo el 33,7% del total en moneda extranjera. La tasa en moneda nacional es un 45% de interés promedio, que está pendiente del BADLAR. Hay una tasa fija del 44% también, que no menciono acá, y en moneda extranjera un 8,5% más o menos, pendiente del LIBOR, que es la tasa de referencia de Inglaterra, ¿no? El flujo de caja es de 3.269,5 millones, una caída del 5,8%, menos que una caída, un 5,8% menos que el tercer trimestre del 2020, disminuyendo en 9,53 o 9,54 millones por refinanciación de deuda con Unibanco Nassau Branch, extendiendo los vencimientos hasta el 2023. Bueno, en esto tenemos los resultados financieros, donde hay una mayor ganancia por ajuste por inflación, 5.000 millones, y un gasto, o sea, en el saldo da mayor. Después tenemos la deuda, 34. Bueno, como dijimos, el LIBOR más 7,8%, con vencimiento 2025. BADLAR corregida, BADLAR generalmente es 35% por ahí, esto por ese G45, BADLAR por banco con devolución del DIF más 9,85, también lo mismo, LIBOR más 7,5, 8,5, estos son los corrientes, los que vencen ahora. Después está la tasa fija esta, que es al 44%. En cuanto a la deuda esa que dije anteriormente, acá es la sociedad en compromiso firme de refinanciar 6,9 millones el 20 de mayo del 2020 y 6,9 millones el 24 de agosto, con el objeto de extender la fecha de vencimiento de dichos préstamos a mayo del 2023 y agosto. Y esto hizo, bueno, el spread incremental de 7 a 8,5, ¿no? Esta deuda es con Itaú Unibanco Nassau Branch, esperando los vencimientos hasta mayo y agosto de 2023. Acá reconoció esta ganancia a través de esta refinanciación, ¿no? 678
110. Esto lo vemos en el ajuste, en el flujo de fondos, donde tenemos resultados de refinanciación. ¿Por qué es esto? Porque una deuda que queda pendiente está incluido, o sea, cuando se saca ¿cómo se dice? Cuánto vale la empresa, se toma el valor el valor del libro, o sea, la cantidad de acciones, y eso es la capitalización, se le suman las deudas y se le saca el flujo en efectivo. Entonces, por eso cuando la deuda suma, acá se resta. Bien, y lo que decía de esto, hay una baja de 953.865 contra 125,9 millones del año pasado. Bueno, la liquidez sigue, como dijimos, el capital de trabajo sigue siendo negativo, de 0,53 a 0,57, la solvencia baja de 0,28 a 0,23, el valor del libro es 28,8, la cotización es 33,5, la capitalización bursátil, es decir, lo que vale la empresa, es 19.667,2 millones, es real lo que vale bruto, ¿no? Que es acciones por valor del libro. Y no, las acciones por valor de libro no, es cantidad de acciones por cotización, perdón. Y la pérdida por acción acumulada es 5,78 pesos. Es todo.